Comienza Voces del Poder, nuestro espacio de conversación y análisis de cada mañana. Nos acompañan hoy, en este jueves, Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, gracias. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y Javiera Arce, politóloga. ¿Cómo estás, Javiera? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en estos días bien frenéticos de noticias post-elecciones. Y marcado en el ámbito del oficialismo. Hemos hablado harto de los pasos de José Antonio Kast, y por supuesto que vamos a hablar también de eso también, pero está interesante lo que está pasando en el oficialismo con estas autocríticas que comienzan y el análisis de la derrota de Janet Jara. Ya lo comentábamos en titulares, Daniel Jadwe planteó varios puntos, decía que el gobierno es el mayor responsable, que le puso un techo a Janet Jara, que acá había una enfermedad tecnocrática, dijo, en varias definiciones económicas que hizo el gobierno, en fin. Y Giorgio Jackson aportó otro tanto con un documento interno. Ah, lo trajiste impreso. Sí, pero qué materia, Javier. Lo leí. ¿Te pasaste? Muy bien. Además me citaron. ¿Ah, en serio? Sí, citaron un paper que publicamos con Estefanía Lenda. Ah, mira, ya vamos a profundizar en esto. Una cosa que, bueno, y ahí Giorgio Jackson hace un análisis en este documento, el fin de un ciclo, qué esperar ahora, algunas pistas para procesar las elecciones, ese es el título. Y habla de los errores del gobierno, de varios temas en particular, pero dice también que no todo fue malo, en fin. Vamos a ir profundizando en este asunto. ¿Cómo ven ustedes el encuadre que se está dando en este análisis? Fernanda. Ya, mira, para empezar, creo que hay una cosa que está en este texto, que se lo voy a robar a la Javi, que sí, me parece que es como la clave de lo que vale la pena discutir de aquí en adelante. Habla de, dice, la interpretación de estas elecciones irá madurando con el tiempo y quizá todos deberíamos hacer un ejercicio de tomar distancia un minuto. Yo le agregaría un año. No, un minuto es muy poco. Sí, pero justamente porque quiero decir cosas buenas y no tan buenas o críticas respecto de esto. A ver, ¿en qué dimensión? Creo que en una dimensión personal lo que plantea Jackson va en la dirección correcta y es valioso. O sea, la autocrítica es lo que procede y hacerlo, hacer la autocrítica no es decir, hay que hacer una autocrítica. Bueno, ahora sigamos criticando como lo que está haciendo, me parece a mí, lo que acabo de ver aquí con Jadwe, digamos. Este ejercicio me parece valioso en ese sentido y creo que es rescatable aquello. Ahora, desde el momento que él pone un documento, ¿no es cierto?, lo socializa, hay un contenido de ese documento y ahí es donde podemos estar más o menos de acuerdo con lo que él plantea ahí mismo. Entonces, una cosa de verdad, porque puesto que ahora voy a ser un poco crítica, distanciar el gesto que me parece valioso y sí creo que además toca un punto importante respecto de tomarse el tiempo de hacerlo porque la autocrítica es un proceso, nunca es inmediata, claro. O sea, eso es de entrada. Bueno, dicho eso, me parece que más que un ejercicio autocrítico de reflexión, aquí hay como un listado de bochornos, un listado bien elaborado, de bochornos de los que fue el testigo y en algunos protagonistas durante el gobierno en estos últimos 4 años. Y hay una buena síntesis. Además, hace el ejercicio también razonable de situarse más atrás, como darle un contexto histórico, parte de la Revolución Pingüina, qué sé yo. También me lo leí, porque ¿qué pasa? Que en ese listado, es un listado acabado, pero un poco incompleto, debo decir, y eso me va a llevar a la segunda reflexión. Por ejemplo, no menciona todo el tema de, es un ejemplo nomás, podríamos decir otro, la reconstrucción o la negligente reconstrucción de Viña del Mar a propósito del inicio. Pero él habla como de 2000 y algo, vivienda social, eso también como que me quedó poco claro. Cuando uno ve ese silencio, uno toma conciencia que es un análisis muy político, me parece, insisto, valioso, pero me parece superficial. Cuando uno hace un listado simplemente de errores, te pueden quedar algunos fuera, pero además uno esperaría que se hiciera una reflexión de qué es lo que hay detrás de todos esos errores. Claro, porque no es solo un tema de gestión. No es solo un tema de gestión y además los errores, incluido el de él, van mostrando, me refiero cuando él estaba a cargo de la cartera, a propósito del caso convenio, no sé qué, va mostrando una cadena de falencias que tienen que ver con ideología y con gestión, con una ideología malentendida, y que ahí me parece que todavía no hay una autocrítica respecto de cómo en el fondo en su momento se validó la violencia o cómo se quiso refundar la República y hacer un mea culpa político y decir, bueno, y nosotros criticábamos tanto tiempo. Eso me parece que es pertinente en un análisis de este tipo, y falta. Y lo segundo, la gestión, que no es solamente un tema político, sino que la ineficiencia y un poco esa soberbia que nosotros, que toda la opinión pública parece haber sentido, no me parece que esté ahí presente, pero supongo que es una primera etapa, no lo sé. Vamos a ir profundizando en estas dos ideas. Javiera, tu visión sobre el documento. A ver, a mí me parece bastante valioso que por fin alguien salga a hacer una autocrítica más allá de las declaraciones estridentes que hemos visto, no sé, Fidel Espinosa, de mismo Jadwe, de
Juan Luis Castro, senadores de mi partido, de hecho, que incapaces de también hacerse cargo de una autocrítica de ellos, de cómo también ellos hacen política y cómo ellos han deteriorado. ¿Ellos, el socialismo democrático? Y ellos mismos también. Cómo han deteriorado y lo personalizo en ellos dos, pero estoy hablando del socialismo democrático, estoy hablando de la concertación, generando las bases refundacionales de esta debacle a propósito de los procesos de cartelización de la concertación en no poder convivir sin el Estado y viendo el Estado como un espacio para obtener empleos, para obtener prebendas, para obtener incluso dominio sobre el partido, ya sobre las fuerzas políticas internas del partido y de esa manera mantener su poder. Esto yo lo estoy estudiando en mi doctorado. Entonces a mí me parece que en parte ellos tienen que hacer esa autocrítica y hasta ahora la concertación no la ha hecho, después incluso de la pérdida de la concertación, hablo del año 2009, después todos apuraditos rápido para que la presidenta Bachelet nos viniera a salvar. Es más larga. Es más larga y hasta ahora también la pregunta que no se ha hecho el socialismo democrático, me encantaría que se lo hiciera el senador Espinosa, el senador Castro, el mismo ministro Elizalde y otros más, ¿por qué fuimos al gobierno? ¿Y por qué no pidieron nadie? ¿Por qué no pidieron nada? Ahora, sobre esto, me parece que es un ejercicio interesante, encuentro yo muy como observación participante, más que hacerse cargo de los errores propiamente tal, y hay cuestiones que me parecen interesantes, sobre todo el hecho de no, y eso faltó, de no entender los límites institucionales y políticos de esta coalición, y de moralizar la política. ¿Qué significa entender esos límites? Esos límites de decir, bueno, vamos a cambiarlo todo, porque menos que nos iban a regalar un unicornio a todos, yo todavía estoy esperando el unicornio. No llegó. O sea, transporte público gratuito, vamos a cambiar todo, porque además la política social, vamos a cambiar. Voluntarismo. Pero demasiado, o sea, vamos a cambiar. De hecho, hasta ahora, ellos escribieron un libro que se llama Ideas de Frente, que yo lo leí ya, y en los capítulos, tanto Simón Ramírez como Pierina Ferretti, hablando de que la política social de la concertación era una política basada en la focalización, excesivamente neoliberal, perdón. Y ellos ahora, ¿quién es la ministra de Desarrollo Social de ellos? Javiera Toro, no es precisamente una concertacionista. ¿Y qué hicieron con esto? Nada. No hay ningún tipo de cambio en la política social de que ya hemos avanzado y digamos, oye, es súper universal. No. Entonces, creo que si vamos a hacer una crítica, pongámonos serios y ocupemos bien los conceptos. Y lo segundo que a mí me parece interesante de esto es que el mismo exministro Jackson no se hace cargo de un problema grave de diseño de gobierno. Y eso yo creo que acá, y él es el responsable principal de esto, más allá de sus declaraciones. O sea, la tonterita esta de los círculos concéntricos, que de hecho lo vamos a estudiar. Esto yo lo conversaba con una amiga. Ese fue un diseño de Giorgio Jackson. Fue de él. Del entorno del presidente Boris. Claro, o sea, de hecho, ¿en qué consistía este diseño de los anillos? Que esto yo lo quiero explicar desde la teoría de los gabinetes. Ojo. Yo no soy experta en esto, yo me atravesé con los gabinetes haciendo mi tesis y conocí un par de personas que son expertas mundiales en esta cuestión. Y el otro día conversaba con ella, una brasileña, y se moría de la risa cuando le decía, no, mira, lo que pasa es que estaba el círculo de oro, este anillo de oro, que eran como sus amigos cercanos, y después estaba, no sé, el círculo de madera y el círculo de lata, que ya eran como los vamos a invitar así porque sí nomás y que nos vengan a salvar. Y después del plebiscito, o sea, primero el construir eso y decirle a una persona, mira, yo te voy a invitar, pero ¿sabes qué? De lata. No te creo. En realidad no confío en ti, pero igual te voy a dar algo. Esa era la actitud. Entonces yo creo que cuando uno quiere construir en política, uno lo primero que tiene que hacer es afectar las confianzas. Y lo segundo, también, claro, algo desliza sobre la soberbia generacional, pero yo creo que el hecho de no haber cautelado, y eso lo describe bien Jackson, el proceso constitucional con medidas tan sustantivas, por ejemplo, como la eliminación del Senado, que eso fue muy peligroso. Sí. En ese momento nosotros lo advertimos. También hacían bromas a los senadores de que se iban a quedar sin trabajo. El mismo ministro secretario general de la presidencia. Después eso le costó que no pudo entrar nunca más al Congreso. Entonces, complejo. Centrémonos en un punto que me parece que va a ser como la tensión que se va a generar en este análisis. Por un lado, hay un problema de voluntarismo, ¿no? De la intención de haber tratado de llegar Fernanda con varias propuestas, pero lo que critican otros, como Jadwe, y que representa un sector dentro de la izquierda, es como que faltó haber ido más lejos, en el fondo, haber sido más duros, más radicales en ciertos temas. Daniel Jadwe, por ejemplo, ayer en este programa criticaba y decía, ¿cómo no haber impulsado un quinto retiro si aprobaron los otros 4 antes? Pero si el impulsar retiro es lo más neoliberal que hay. Bueno, pero ¿dónde está su consistencia teórica lo grafica ahí y dice, ideológica? bueno, ese fue un problema. El no haber... Entonces se genera esa tensión. Una tensión no resuelta. ¿Poco radicales o demasiado radicales? ¿Dónde está el problema? Mira, yo por supuesto tengo mi opinión personal de cuál fue el problema. Sí.
Pero eso no es lo que está en juego aquí. Lo que está en juego aquí es qué es lo que creen Eso. quién está escribiendo este Claro. documento. Sí. Porque fíjate que es interesante, yo también me lo leí completo para tratar no de quedarme con las cuñas, que han sido un muy buen resumen de lo que se ha dicho, no estoy criticando aquello, pero cuál era el espíritu, qué era lo que estaba tratando el autor de esto de transmitir. ¿Qué es lo que transmite? Ya, y él menciona no impulsar el quinto retiro como un defecto. Lo soslaya, pero no lo interpreta, no le da el peso que tiene, no lo defiende. Y lo que uno esperaría, si es que hubiera habido un proceso autocrítico, es en cierto modo que lo defendiera, quizá no el concepto de retiro o no retiro, el concepto de que cuando se asume el poder se toma una conciencia distinta de cuál es el impacto que tienen ciertas medidas, sobre todo cuando tiene un impacto económico importante, y la necesidad de tomar las medidas en contexto. Es decir, todo ese aprendizaje de lo que es la responsabilidad del ejercicio del poder, que uno esperaría que una generación joven, soberbia, que además fue puesta un poco así como Arturo Prat, por las circunstancias, fue puesta en esta encrucijada de asumir el gobierno. Bueno, ¿qué aprendiste? Esa reflexión no está aquí. Ajá. Y lo otro que me parece interesante es también que uno que se dedica a tratar de escribir cosas que medianamente hagan sentido, cuesta mucho. Yo en mi ingenuidad inicial, cuando lo vi, dije qué valioso y qué prolífico, pensé yo, para mí adentro, 18 páginas entre tal día y tal día. Después reflexioné, no puedo, esto son puras especulaciones mías, pero da la impresión, obviamente, que este es un documento trabajado, ¿no es cierto? Sobre todo la primera parte, en la que hace citas, tiene citas, y todo eso, todos los que alguna vez hemos preparado algún documento interno, externo, tiene un trabajo. Por lo tanto, tampoco seamos tan naivos. Yo concluyo que aquí hay un ejercicio deliberado de alguien que quiere conducir una autocrítica, pero no seamos ingenuos. Quiere también tener un protagonismo que no ha tenido, y por lo mismo no me extraña que no sea tan profundo el análisis, porque en el fondo también es un acto político. El mismo hecho de sacar este documento es un acto político. De cara a tu pregunta muy breve, creo que son dos tesis que se van a tensionar porque son dos posturas políticas, no reflexivas distintas. Jadwe, todo está mal, y veamos que existe la posibilidad de un frente amplio que a ver si ha hecho alguna reflexión un poco más madura. Oye, antes de irnos a la pausa, para cerrar, Javiera, ¿tú crees que está bien estructurado en todo caso este diagnóstico, ese proceso de autocrítica? Porque cuando se enumeran errores de gestión, qué sé yo, la visita a Temucuicui, el caso convenio, el rol de las Express, el rechazo a la reforma tributaria, etcétera, esos son temas de gestión política. Pero ¿tú crees que hay una autocrítica sobre las ideas que sustentan esa acción? Es lo que decía al principio. No hay una... O sea, primero, acá yo encuentro igual que hay inconsistencias teóricas, pero así, graves. O sea, la derecha actual, la extrema derecha radical o la derecha radical, que es lo que estamos viendo, no es tan libre mercadista. O sea, es cosa de ver a Trump, que es más proteccionista que cualquier otro personaje. O sea, ya nos quisiéramos nosotros tener economías así de proteccionistas, pero el punto es que, y ahí, claro, por ejemplo, no anuncia esta como distancia entre nosotros, la izquierda, y me incluyo, defendemos el valor de la globalización, del libre mercado, etcétera, y los otros están en contra. Entonces yo creo que ahí falta una lectura todavía teórica más fuerte. Pero lo otro es que me parece que, claro, usa conceptos súper interesantes como travestismo político, por ejemplo, para decir que apoyaron el acuerdo de SQM, que me parecen un poco fuertes, pero ahí, o sea, todavía, o sea, hay una intención, como dices tú, de marcar, como él marcar oficialmente o tener el protagonismo de esta autocrítica. Sí. Pero es todavía muy básica. Y a mí me preocupa eso porque él es muy astuto en instalarse como figura importante. Yo creo que además debe estar medio dolido todavía por lo que pasó en su salida del gobierno. Que no fue nada sencilla. Claro. Es un punto de partida al final, ¿no? Para un proceso bien largo de análisis. Estamos con Fernanda García y con Javiera Arce aquí en Voces del Poder. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso hablamos también de los pasos que ha dado el presidente electo José Antonio Kast durante esta semana. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Segundos faltan para las 10 de la mañana y estamos con Fernanda García y Javiera Arce analizando esta semana. Y como lo adelantábamos antes de la pausa, queremos conversar también sobre los primeros pasos que ha dado José Antonio Kast después de su triunfo del domingo. Lo más resonado esta semana, el viaje a Argentina, por supuesto, ¿no? A visitar a Javier Milei. Y su foto con su motosierra. Y la foto con la motosierra, por cierto. ¿Qué dice esa foto, Javiera?
Mira, pese a todo lo que han dicho algunos analistas de derecha que lo quieren dejar como Macron a Kast, es que no llega a ser interesantísimo este fenómeno de que ahora es Macron, o sea, ya es como... Entonces yo creo que ahí van a tener que tener harto cuidado porque están validando cuestiones bien complejas, inconsistencias teóricas, políticas. Pero esa foto con la motosierra a mí me generó preocupación, porque tenemos una deuda, y esto lo dijo Evelyn Matei con mucha fuerza, de saber de dónde van a recortar los 6.000 millones de dólares. No está claro todavía. No está claro. Entonces, a mí, mi principal preocupación es que esa motosierra no esté como haciendo un spoiler alert de lo que viene. Pero él dijo, ¿vamos a hacer lo mismo acá? No, dijo. No, pero con todos los límites institucionales que nosotros tenemos, probablemente hay que mirar bien, porque esta visita a Milei no es una visita así como, ay no, es que lo que pasa es que Argentina es súper relevante con nosotros y internacionalmente, por ahí un poco la pasada te decía eso, tenemos una relación con ellos ya fortaleciéndose hace 40 años después del conflicto bélico que tuvimos, el intento de conflicto bélico. Entonces a mí me parece que tiene que ver con una cuestión ideológica también, que es súper potente. Entonces, esto va a trascender muchas aristas. Por ejemplo, ¿cuál va a ser? Y esta es mi gran pregunta, la relación que van a tener con el presidente Lula. El presidente Lula es trascendental e importante. O sea, ya vimos que Boric al principio también se llevaba muy mal con él. Sí. O sea, no sé si tenía un prejuicio, no sé si desconocía o nunca. Además, yo he visto que el Frente Amplio tenga una vocación latinoamericanista como si la tiene, por ejemplo, el PS. De hecho, son súper amigos la gente del PT, yo los investigo, además, es muy interesante lo que han hecho, pero esa preocupación también es gravitante porque ellos están haciendo un proyecto del BRICS y nuestro principal socio exportador es China. Entonces, ¿qué va a ser esa relación? México, ¿qué va a pasar con ellos también? Acá vamos a tener una relación Estados Unidos, por ahí Bolivia, Perú, nosotros. O sea, la señal del viaje esta semana es bien potente. Es súper potente y además eso mismo nos permite, y aquí con esto le paso a la Fernanda, que es también saber y agregar algunas cosas, el tema de la candidatura de la presidenta Bachelet a la ONU. Bueno, sí. Eso atravesado. Fernanda. Está todo muy relacionado. Me gustaría, reflexionar en dos niveles, ¿no es cierto? Uno tiene que ver con esta especie de limbo institucional en el que habitan un presidente electo, ¿no es cierto? Es alguien que tiene un poder, que se sabe que va a ejercer, pero que todavía habita en estos 3 meses entre diciembre y marzo, que es criticado, y comparto las críticas a ese periodo, pero también tiene una razón de fondo, que es que cuesta mucho desligarse del personaje electoral, y esto es transversal, o sea, a todo el mundo le pasa, al estadista que, más allá de las buenas palabras de buena crianza, ¿no es cierto?, es presidente de todos los chilenos. Entonces, yo lo veo habitando esta fuerte imagen, no voy a hacer la lesa, pues hay una imagen potente, hay una comunicación potente que se hace yendo a Argentina, estando ahí, más allá de que esa sea la decoración de la oficina de Milei, hay una cercanía política, un lineamiento común, no cabe duda. Creo que está todavía dentro de ese limbo institucional en que es permisible que haya un desapego lento de esa imagen del candidato más politizado. Dicho eso, lo que a mí me preocupa, fíjate tú, no es la motosierra, es que me preocupa y que se entienda que es un proceso de desligamiento de aquello y que él sea capaz de ir encarnando a esta persona que quizá no con tanta claridad, pero trató de transmitir en su discurso inaugural. Es decir, este presidente que es transversal, que sale de su barradura, ¿no es cierto?, que es capaz de hablarle no solo a las parejas que tienen 9 hijos y viven en una parcela, sino que a el resto, que es el 60% que lo apoyó decididamente, digamos 58 y fracción, tiene fisonomías distintas. Yo creo que él lo entiende. Sí, no es homogéneo. Esa dimensión, la que me preocupa a mí es comunicacional, pero creo, insisto, que todavía estamos en el limbo. La segunda es de fondo, y creo que ahí sí no tengo preocupación, y al revés. Esperaría, y creo que él ha sido claro en esto, de darle la seriedad a las relaciones internacionales que tienen. A mí, ya sea a favor del BRICS o en contra de Luna, o a favor de Luna, una de las críticas que yo más en lo personal adherí respecto del gobierno del presidente Boric, que siendo una persona con mucha intuición política respecto de Venezuela, por ejemplo, equivocó sus simpatías personales, sus cercanías personales o no, con la manera de conducir las relaciones internacionales. En el caso de Argentina, fue muy marcado. No digo que la haya tenido fácil, ¿ya? Pero nosotros no tenemos por qué convertirnos en un reflejo de lo que no somos. El estadista
chileno, el presidente de la República Chilena tiene un perfil distinto al argentino. Y en ese sentido, Boric no estuvo a la altura. De quedarte sentado, sin ser mal. Y en eso sí había que algo que recuperar. Y ahí, ojo, más allá de la señal política, no la niego, pero hay temas con Argentina que tienen que ver con la frontera. Efectivamente, no tiene sentido, fíjense lo que dice, es de toda razón, Kast. ¿Cómo vamos a estar discutiendo o centrar todo nuestro análisis en el paso entre la frontera norte y tenemos un paso abierto completo por los lados de dos países que están enfrentando el mismo fenómeno? Eso es razonable. Entonces ahí un poco también la oposición a hacer matices. Está bien la crítica, porque es desafortunada la motosierra, pero también vamos al fondo. Ahora, solo lo último, porque, ojo, Kast dijo que él, claro, tiene una cercanía política quizá con Trump, pero dijo India, China, igual que Estados Unidos, todos son socios comerciales. Ahora, ha sido claro. Y es interesante la visión regional que tú planteas, Javier, también porque en distintos países, digamos, está gobernando y va a coincidir gobiernos de derecha. O sea, en Paraguay, en Bolivia acaba de ser Ecuador, Perú, Bolivia. Vienen elecciones en Perú el próximo año, en Colombia se perfila bien, entiendo yo, candidatura de derecha. Sí, o sea, es que de nuevo es lo mismo. O sea, es precisamente que estamos viviendo una ola de autocratización hace ya mucho tiempo y un auge de estas derechas radicales. Entonces, y eso también es parte de la agenda internacional de ellos. A mí me da un poco de risa porque es como, ay, estamos en contra de los globalistas. ¿Y quiénes? Son súper globalistas. Entonces, van a todos sus foros del CPAP, del Conservative no sé cuánto. Entonces, y claro, y uno ve estos festivales, no sé, el London Freedom Festival, que ahí el principal orador era Elon Musk, y Elon Musk diciéndole felicitaciones, Trump también. Entonces, están todos muy conectados. Ahora, el punto de esto es que, primero, ¿qué tan transversal va a ser él para conformar su gabinete? Yo creo que ahí está el principal desafío. Si va a repetir lo que hicieron estos niños, los muñecos del Frente Amplio, o en su efecto lo que va a hacer es tender a poner gente clave en puestos que nos puedan dar precisamente cierta calma. ¿Clave significa experiencia? Experiencia, conocimiento. Por ejemplo, en Hacienda está dando luces más interesantes. O sea, probablemente puede ser Rosana Costa, puede ser... o sea, están buscando una economista que esté a ese nivel. Lo del tema de juntar los ministerios me parece que en términos de eficiencia podría resultar. Entonces, por ahí yo también pondría atención, porque están dando señales que no son tan, por lo menos a mí, no me parecen tan complejas. Oye, quería dedicar los últimos minutos que nos quedan del bloque, un par de minutos para cada una, para que nos refiramos a la candidatura de Michelle Bachelet también, ¿no? Porque va a ser una decisión súper relevante, interna y externamente, la que adopte José Antonio Kast, si apoya o no su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista estratégico, Fernanda? Sí, tres escenarios, ¿no es cierto? Apoyarla, no apoyarla, y el chileno, que es apoyarla con tías. Eso venía escuchándome. Me hace todo el sentido. Pero, a ver, pero esa es una simplificación. El punto es que cualquier decisión que él tome, en un sentido o en otro, tiene costos, tanto políticos como para Chile. Él ha dicho lo mejor para Chile. Eso que es un eslogan, pero tiene un contenido profundo. Lo mejor para Chile es que el presidente una. Entonces, evidentemente tiene noción de que Michelle Bachelet es un personaje querido, tiene una relevancia. Él entiende que además la tradición de Estado chilena sería apoyar un candidato de Chile a un puesto tan importante. Claro. ¿Le genera tensiones? Eso sí, evidentemente. Tiene toda el área del Partido Nacional Libertario que no solo no siente simpatía por Bachelet, sino que además tiene distancia y rechazo respecto a los organismos internacionales. Y lo que refleja la ONU también. La ONU, pero a la vez, volvemos al 60, ¿no es cierto? Tenemos que dar gobernabilidad. Bueno, eso es una cosa. Pero por otro lado, el perfil de Bachelet, yo creo que puede resultar esta cosa de apoyar, pero con alguna instancia. ¿Por qué? Porque el perfil de ella en Naciones Unidas no es el que va punteando dentro de la carrera. ¿Y por qué? Bueno, en parte porque está este candidato Grossi, ¿no es cierto?, que es muy... Rafael Grossi. Tiene muchas habilidades, es apoyado por Estados Unidos, pareciera ser que también tiene mucha cercanía con Rusia, a diferencia de Bachelet, ¿no es cierto?, por su gestión. Y... ojo, que sí, y ahí sí, esto creo que lo conversamos hace unos meses acá mismo, está el tema de las decisiones políticas que legítimamente y con valentía, a mi juicio, Bachelet tomó en su momento, pero que tienen un costo, ¿no es cierto? Pero no un costo político, me refiero en el sentido de haber se reunió con Jara, no un costo en el sentido de que un presidente de derecha simplemente por eso no la vaya a querer. Es como que ella se ha planteado, y Boric también tomó una decisión, a mi juicio apresurada y equivocada, de exponerla lanzando su candidatura antes de dejar el gobierno. Y eso tuvo un costo político respecto de la visión que existe afuera de ella como estadista, más allá de lo que haga el gobierno de acá. Súper interesante. Quiero retomar ese último punto que decía Fernanda, que es clave.
el nivel de voluntarismo de lo que nos decía George Jackson, lo que le faltó decir, pasó lo mismo acá. ¿Cómo se te ocurre ir a lanzar la candidatura de la presidenta Bachelet sin antes comunicarla? Esto lo conversamos con Rodrigo Pérez de Arce, del CEP. ¿Cómo se te ocurre lanzarla y no hablar con ninguno de los candidatos? Más no haberlo socializado, que fue lo que se le reprochó. O sea, eso es como política de relaciones políticas número 1. O sea, es como lo que tú tienes que hacer es planificar, sobre todo si no vas a estar en la continuidad. Ahora, ese mismo tema, yo por lo menos encontré complejo además que ellos no se preocuparan de hacer una alianza más fuerte con Lula. Si Lula se hubiese posicionado detrás de la figura de la presidenta Bachelet, no estaríamos hablando de esto. Entonces, a mí me preocupa de nuevo que el voluntarismo, pero además me molesta la exposición y sobre todo la forma en cómo podría hacer naufragar la candidatura de alguien tan importante para el país como es la presidenta Bachelet. Me da rabia, te juro, es como... Otro ingrediente más para la decisión que tiene que tomar José Antonio Kast, lo van a resolver después de conversar, se van a juntar efectivamente para analizar este tema. Fernanda García y Javiera Arce con nosotros, gracias por esta entretenida conversación. Muchas Fernanda. Gracias Javiera. Muchas gracias. 10:10, nos vamos a la pausa aquí en CNN Chile Radio con una temperatura a esta hora en Santiago, los cielos despejados de 21,9 grados. Se espera una máxima de 30 para hoy. En general, los cielos bien despejados a lo largo del país en este jueves. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.